Es que en el ejercicio vamos a analizar a 4 familias de la Biblia, su crianza, la crianza de estas 4 familias. Este, pero me gustaría pues que lo debatieran o que lo platicaran entre equipos. Es más fácil, es más padre, es más enriquecedor. Este, de repente mientras vamos leyendo nos vamos acordando de experiencias, de testimonios, y pues es más enriquecedor así a que yo pues les esté diciendo este todo, ¿no? O sea, los 4 ejemplos y ya después pues lo compartimos de aquí y está muy padre saber los puntos de vista de cada uno de ustedes. Miren, les voy a compartir las últimas dos, nada más para recordar en qué nos quedamos y poder seguir con lo siguiente. Estábamos viendo la infancia. Bueno, déjenme oro, porque no oré, ¿verdad? Voy a orar primero. Te damos tantas gracias, Señor, por esta noche, por esta clase. Te doy tantas gracias por mis hermanos, porque están aquí, porque han dispuesto su corazón para saber más de ti y para servirte de una mejor manera. Por eso están estudiando, Señor. Te pido que esta noche, Señor, la podemos entregar completamente a ti y que esto nos sea muy útil para la extensión de tu reino, Señor, y para ver la compasión de Jesús, Señor, en esta tierra. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén. Ok. Esto es lo que vimos la semana pasada. Esto creo que sí lo alcanzamos a leer. La importancia de la iglesia en la consejería, pues en la infancia, que proporciona un entorno seguro donde se brinda crecimiento espiritual, emocional y social al niño, las 3 cosas. La atención consciente y el amor hacia ellos son pilares para construir una comunidad eclesiástica sólida y comprometida con su bienestar. Los desafíos actuales. La sociedad contemporánea presenta desafíos únicos para los niños y jóvenes, desde la presión social hasta la exposición temprana a situaciones difíciles como la sexualidad sin restricciones, el abuso emocional y la presión académica. Estos desafíos requieren respuestas específicas y contextualizadas por parte de la Iglesia. Y pues el enfoque preventivo, que yo creo que todas las iglesias hacemos estos enfoques preventivos, pero no lo vemos así. Tal vez lo vemos como un evento más de la iglesia, pero cuando tenemos una perspectiva más amplia de todo el cuadro, creo que podemos orar de una mejor manera. Y pues se aprovechan en conferencias, en los retiros, en los campamentos de niños, de adolescentes, y se abordan temas claves que a lo mejor no abordamos comúnmente sábado, sábado o domingo a domingo. Permítame. Entonces, esos eventos los podemos manejar también como enfoques preventivos, hacer talleres en el mismo evento, como ustedes ya lo han tenido en alguna ocasión ahí en su iglesia. Perfil del consejero, pues no es muy diferente al perfil que debe tener un cristiano en general, ¿verdad? Pero un consejero efectivo para niños y adolescentes debe poseer cualidades espirituales, emocionales y prácticas específicas. Ahorita leo bien esto, creo que lo escribí un poquito mal. Desde su relación con Dios hasta su capacidad para comprender las necesidades individuales de cada joven o niño, el consejero desempeña un papel crucial en el proceso de orientación y apoyo. Es bien necesario que a veces en nuestras escuelitas dominicales a los maestros se les den capacitaciones no solamente de cómo usar el material, sino capacitaciones eh, sobre las dificultades o desafíos en los que se enfrentan ahora nuestros niños. Y créanme que eso al maestro le enriquece muchísimo durante la semana para poder estar orando y preparándose de una mejor manera. A veces solemos, como maestros de escuelita dominical, preparar nuestra clase un día antes o incluso la mañana del domingo, este,
y pensar que tengo que llenar el tiempo de la clase con actividades, figuritas, canciones, pero realmente cuando vemos todo lo que los niños atraviesan en su semana, aunque no lo sepamos específicamente, pero no lo podemos imaginar por cómo están las cosas ahora en este mundo, entonces no me voy a preparar un día antes o el mismo día a la clase. Creo que si estamos alertas, como unos atalayas durante la semana, vamos a estar orando, intercediendo por nuestros niños y jóvenes hasta que se dé el día de dar nuestra clase. En nuestra clase pueden suceder muchas cosas con los niños, pero a veces no nos damos cuenta. Como les he dicho, un síntoma es nada más lo que se ve, pero atrás hay una enfermedad, por así decirlo. No estoy hablando de una enfermedad física, sino me estoy refiriendo a que si el foco en mi cocina no sirve y lo cambio y pongo otro nuevo y no vuelve a funcionar, bueno, no es el foco, ¿verdad? Probablemente sea el sistema de electricidad que yo tengo ahí. Y a veces con los niños usamos este entretenimiento, cambiándolo como si fueran foquitos, pero realmente no estamos yendo más profundo. Queremos ir más profundo con los niños. No solo en escuelitas dominicales, les digo, en una consejería, en un domingo cualquiera, aunque yo no esté de maestro, queremos intentar ir más profundo con los niños porque hay cosas espirituales que ellos tienen en su vida y en su corazón. Cosas espirituales. La iglesia es espiritual, eso es lo que somos. Es espiritual y en eso tenemos que estar bien alertas y enfocados. Me voy a saltar antes de hablar de la familia, de un tema que se da mucho, familia sobreprotectora. Les digo, vamos a tocar temas rápidos. Vamos a hablar de familia sobreprotectora, abuso sexual infantil, retos y desafíos actuales, y no me acuerdo del cuatro. Eso lo vamos a ver en una sola clase, yo creo, la siguiente semana. Antes de entrar a quisiera hacer equipos, ahora sí, para analizar cuatro familias en la Biblia. Y encontrar esperanza también. Encontrar esperanza, porque pues consejería bíblica de eso se trata, ¿verdad? Tenemos que ver ejemplos bíblicos de lo que está bien y de lo que no está bien, pero cómo también en esos ejemplos bíblicos podemos encontrar gracia. Bajo la gracia y misericordia del Señor, estos errores que vamos a estudiar ahorita, que ustedes van a conversar en los equipos, han tenido aún un propósito eterno. A veces creemos que los errores que hacemos como padres em, no van a tener como, o lo tomamos como, este error ya determinó cierta circunstancia, cierta situación, ya etiquetó a mi hijo, ya me etiquetó a mí como padre, y vemos cómo el Señor dentro de los errores, todavía Él los puede utilizar para un propósito eterno. Por eso es que caminamos en gracia sobre gracia. La gracia que nos fue dada para salvación y la gracia que nos es dada diaria para construir un propósito eterno. Al Señor no se le escapa nada. Aún cuando veamos estos ejemplos tan terribles en la Biblia, porque de verdad son historias súper, pues, ¿cómo le podría decir? O sea, fuertes, son verdaderamente fuertes. Todo ha sido usado para llevarnos a Jesucristo. Entonces voy a hacer cuatro equipos. Miren, si quieren, sáquenle una, o bueno, o apunten, porque no sabemos en qué equipo les va a tocar. El primer equipo va a estudiar Génesis capítulo 25, del 27 al 34, y Génesis 27. Es una sola familia. El segundo equipo va a estudiar Génesis 37,
todo ese capítulo. El tercer equipo va a estudiar segundo el libro de Samuel, capítulo 13. ¿Cuántos somos? Y el cuarto equipo va a estudiar el primer libro de Samuel, capítulo 2, del 12 al 35. ¿Qué vamos a extraer de estas historias? Los errores, primero. Los errores para poder entonces entender las consecuencias. ¿Sí? Estamos hablando de errores, sí, en la crianza, aunque en estos ejemplos bíblicos no necesariamente eran niños cuando sucedió, pero es un patrón de crianza que ya venían arrastrando. Entonces vamos a localizar los errores para luego que comenten ustedes qué consecuencias hubo a raíz de esos errores. ¿Sí? Entonces, si ya le tomaron foto o lo apuntaron, voy a hacer los equipos. Como quiera, me pueden escribir por si cualquier duda. Déjenme dejo de compartir. Somos 12, entonces los equipos van a ser de 3. Ok. Ahí vamos. A ver. Salas para... Ahí va, ¿eh? Vamos a dar, híjole, pues sí son un poco larguitos. ¿Qué les parece 20 minutos para que platiquen en los equipos? Si les sobra tiempo, pues se preparan un café, una quesadilla y vuelven. Si les llega a sobrar tiempo, 20 minutos y en 20 minutos nos vemos, ¿ok? Ya voy a crear los equipos. Le ponen a aceptar. Listo, ya estamos todos aquí. Creo que faltan 2. Chis, ¿por qué? No, ya. Ahora sí ya. ¿Cómo les fue? Si fueron suficientes 20 minutos, ¿les sobró tiempo? Sí, estuvo bien para nosotros. También nosotros. Qué bueno. Ok. También nosotros. Qué bueno. Para el equipo número 1, ¿quién de ustedes va a sacar las conclusiones? Primero, tienen que explicarnos qué familia les tocó, como el contexto, ¿verdad? La historia y luego ya. Ok. ¿Sí? Ya trabajamos con la familia de Isaac, con los hermanos Esaú y Jacob. Ok. Y la mamá de ellos, Rebeca. Fue Génesis 25 del 27 al 34 y el capítulo 27. O sea, la historia pues de la pérdida o de la primogenitura por parte de Esaú ante su hermano por un plato de lentejas y el engaño que Jacob hace a su padre, pero también fomentado por la madre. ¿En qué errores encontramos en lo que era pues la educación de los hijos? Primero, había favoritismo, había una gran diferencia. Papá se fue con Esaú, mamá se fue con Jacob. Y cada quien agarró a su hijo y pues manejó la educación de cada uno de ellos. Pero esos hijos sentían esa diferencia y de alguna manera, si por ejemplo Esaú quería algo de su madre, pues sentía que tenía que hacer algo para ganárselo, porque su madre pues estaba dedicada a Jacob. Y también de igual manera con el otro hermano. No se fomentó unión familiar, no se fomentó el amor entre hermanos. Y entonces tenemos las consecuencias. Esaú pues no tenía muchos valores que digamos, porque inclusive hablaba, pues si me voy a morir, ¿qué más da? ¿Para qué me sirve la primogenitura? Entonces, así estaba el caso de Saúl, tenía un desprecio por las bendiciones que podía recibir
de la primogenitura. Le dio muy poco valor, Así la es. perdió, la dio más que nada. Pero cuando estuvo frente al padre y supo que había sido engañado, dijo, me la quitó. Ajá. Pues ahí cambia el hecho. Luego hablamos de cómo la madre pues pide a su hijo Jacob que engañe a su padre para que reciba las bendiciones de la primogenitura y cómo este hijo pues sí lo acepta porque él quería sentir esa aceptación del padre y quería tener el beneficio de esta primogenitura que de alguna manera ya le había cedido su hermano. Ujú. Hay división entre la familia ya después de todo ese engaño, todavía se acrecenta más la división familiar. Dolor para el padre, fue engañado por su propio hijo. ¿Sí? Sí. Temor por la madre porque de alguna manera dice, pues yo absorbo la maldición si es que la hay, ¿verdad? Ujú. Así es. Y rencor entre hermanos, porque Saúl está dispuesto a matar a su hermano por todo lo que sucedió. Sí, wow. Entonces, aquí están los errores detectados en la educación y todas las consecuencias que se dieron posteriormente, pues ya grandes los hermanos, ¿verdad? Así es. Súper bien, equipo. Muy bien, hermana Alicia Flores. Muy, muy bien explicado. Y sí, el principal problema en esta familia fue el favoritismo, Ujú, la elección de uno, de un hijo o del otro. Y fíjense cómo, aunque Esaú era el favorito de su papá no le transmitió lo más importante, el valor de la vida en Dios, ujú. que despreció exactamente, pues, lo que le correspondía espiritualmente, su primogenitura. Entonces, aún siendo el favorito, hubo un error de crianza en lo espiritual también. Así es. Estuvo bien fuerte, pero bueno, como Dios, para Dios no fue ay, se me fue de las manos, ¿verdad? Esta familia se me fueron de las manos estos hermanos, sino que de ahí viene la descendencia de Jesús y todo lo demás se vuelve a acomodar. Gracias, y no, no, hombre, esa historia está más adelante, espectacular, ¿verdad? Así es. Ver la gracia y la sabiduría del Señor y la restitución y el perdón y todo esto, pero bueno, aquí lo más importante y en todas las historias lo vamos a ver fue la falta de la transmisión no de los principios nada más, sino de una vida espiritual en Dios. Muchas gracias, hermana Alicia. Al contrario. El equipo número 2. Nosotros, Ok, hermana Itza, adelante. bueno, pues nosotros nos tocó ahora sí la continuación de la historia de Jacob cuando ya tiene su familia. Ujú. Él tenía 12 hijos, pero pues no me voy a regresar a la esta, pero tenía 2 esposas y las siervas de cada una de ellas las tenía con hijos, pero pues a la que más amaba era Raquel, que no le daba hijos, pero al final le da un hijo que es José y luego también a Benjamín, que es hasta que murió del parto, ¿verdad? Ahí, pero enfocados en José ahí en esta historia, es que él amaba más a José, una porque era ya tenido ya en su vejez y porque era hijo de la mujer que él amaba. Y pero el error que tuvo Jacob, mostrar ese favoritismo, ese amor que siendo así que 2 hermanos, el favorito era José. Y cuando hay favoritismo, pues, ¿qué es lo que provoca en los hermanos? Si a veces nosotros no tenemos favoritos y así dicen, no, pues tu favorito es fulanito y no. Y entonces, ese favoritismo y ese amor que le mostraba Jacob a José provocó muchas envidias, muchos recelos, rencor entre sus hermanos y todavía para rematar le regala una túnica de colores y como decía Rox, que fue una túnica
que costaba mucho dinero, que ese, y pues los otros andaban, pues andaban con las ovejas, andaban con ropa, pues, de trabajo, y aquel, pues, con su, con, Ropa de marca. sí, de marca. Entonces, todo esto provocó muchísima envidia. Y también, pero también en ese error también de Jacob, que sabiendo que había esas envidias y ese rencor contra él no hacía nada, porque todavía hasta lo manda a que vayan allá con los hermanos. Entonces, no, pero antes de eso, también José, pues en su edad que tenía, dice que aquí la historia era a los 17 años, que todavía él se vanagloriaba de los sueños que tuvo, donde como daba a entender que él era y que todos se inclinaban a él, pues más provocaba, ¿verdad? Y aunque sí lo reprendió Jacob, ¿cómo vas a creer eso? Pero pues provocó más. Todo eso, las consecuencias que hubo fue que cuando tuvieron la oportunidad los hermanos lo quisieron matar. Rubén lo defendió, no, pues échalo a la cisterna. Y ya pues ahí se va a morir, pero pues cuando ya pudieron lo vendieron y fueron y le echaron mentiras a su papá, ¿verdad? Con la túnica toda ensangrentada que le llevaron, pero ellos creyeron que Jacob, al no tener a José, iba a tener ya preferencia por alguno de ellos, y fue otro error, ¿verdad? Entre ellos, porque en lugar de eso, él se entregó a un duelo. Y pues ya la historia, como dices tú, en la otra también sigue, y pues las consecuencias, claro que vemos que al final era un con un propósito, ¿verdad? Pero mientras, pues el sufrimiento, todo lo que sufrió José a consecuencia de los errores de su crianza. Así es. Muchas gracias, Itza. Muy bien, equipo. ¿Cómo Jacob cometió el mismo error que su papá? O sea, Ajá. aunque él lo vivió, lo volvió a repetir, ¿verdad? Repetimos patrones de crianza, que cosas que traemos, pues a lo mejor inconscientemente, no lo podemos saber, pero él escogió un favorito. Y qué triste para un primogénito que el favorito sea el último, ¿no? El más chiquito. No estoy diciendo que debamos de amar más al primogénito, pero en el contexto cultural, la primogenitura era muy importante. Incluso en la herencia se quedaban con más herencia el primogénito y lo demás se dividía en partes iguales. Y qué dolor para el mayor también que mi papá, aun cuando yo debo de ser el importante, ¿no? De la casa, pues prefiera al menor. Y y pues también el error de seguir teniendo hijos con quien no es tu esposa, ¿verdad? Porque aunque culturalmente era normal, Dios nunca lo vio normal. Dios nunca lo permitió. O sea, no era algo en lo que Dios estaba de acuerdo. Pero o sea, hay muchos errores de crianza, pero mucha gracia después. Y sí, José, pues en su inmadurez contando sus sueños, ¿verdad? Pero, ¿qué hubiera pasado? A veces me gusta hacerme preguntas que ya sé que a lo mejor no vienen al caso, pero yo nada más analizando, ¿qué hubiera pasado si José no hubiera sido el favorito de su papá? José, al contar estos sueños, a lo mejor los hermanos lo hubieran tomado bien porque no hubiera habido un odio detrás. A lo mejor los hermanos le hubieran dicho, ah, está loco, ah, sí, ¿qué más, José? O sea, como cuando escuchas cualquier otra historia de alguien más o de un familiar. Pero como ya le traían tirria, decimos en Chihuahua, pues ya era como que, híjole, luego todavía sueñas que nosotros nos doblábamos ante ti, no, hombre, estás pero mal. Y vámonos, lo vendieron. Pero bueno, gracias, muchas gracias, Itza. Ahí en la versión Nueva Traducción Viviente dice, debido a su sueño y cómo lo contaba. Sí, sí, pues había una inmadurez en él todavía. Sí, ajá.
aun cuando en la cultura judía los niños a los 13 años ya eran considerados hombres y debían de emprender todo como toda una profesión a partir de los 13, hacerse responsables, eran educados de diferente manera, etcétera. Pues a los 17 todavía había inmadurez, muchísima inmadurez. Pero si hubiera estado un padre presente, en lugar de ve tú y dime qué andan haciendo tus hermanos. No, no, no. A ver, yo soy el papá, yo soy el que tengo que ir a ver qué están haciendo los hermanos. Hubo un padre ausente. La verdad es que eso nos da a entender que hubo un padre ausente. Como Pablo, mi hijo, no sé si les comenté, que estuvo viendo en su escuela, ven valores cada mes y estaban viendo el valor de la responsabilidad. Y Pablo, mi hijo, cada rato pierde sus termos, los termos de agua, o se le olvidan en la camioneta, en la casa. Entonces yo le dije, bueno, tu termo es tu responsabilidad. Yo no te lo voy a llevar al fútbol. Si se te olvida, te va a dar sed. Si se te queda en la camioneta, si se te pierde, es tu responsabilidad. Y así se quedó, ¿no? Entonces, una vez yo tenía que venir a revisar la sopa o algo que estaba cociendo No, no me la metas porque empieza a llorar. y le dije, Pablo, échale el ojo a tu hermana, por favor, cuídamela tantito. Y no me contesta Pablo, mamá, Ana Elisa es tu responsabilidad. Y yo, ay, bueno, sí, sí tienes razón. Sí, sí tienes razón. Le digo, pero también se vale pedir favores, Pablo, hay que ayudarnos unos con otros. Pero sí, él tiene toda la razón, o sea, y aquí vemos a Jacob como pues se lavaba las manos y pues ve y échale la vuelta a tus hermanos y ahí me cuentas qué andan haciendo. Y luego, pues eso ya le pone una etiqueta al hijo, a José, de chismoso. Ay, ahí viene a ver qué estamos haciendo, y luego ahí le dice a mi papá. Tantas cosas que podemos aprender de la Biblia y que podemos usar en nuestras consejerías. Muchas gracias, Itza. El equipo número 3, ¿quién va a participar? Yo, maestra. Hola, Ceci, adelante. Hola, buenas noches. Pues la historia que nos tocó a nosotras leer fue la de Segunda de Samuel, capítulo 13. Aquí vemos una historia, pues la verdad, muy, muy trágica. Es una historia muy triste, donde vemos abuso sexual, donde vemos mucha disfunción de familia. La historia revela una profunda disfunción dentro de la familia de David, con relaciones tensas y trágicas entre sus hijos. La violencia y la falta de comunicación efectiva conducen a una tragedia familiar como primer punto. Como segundo punto está la violación y el silencio. La violación de Tamar por su medio hermano Amón representa una grave violación a la confianza familiar. Tamar sufre en silencio, lo que resalta el estigma y la vergüenza que a menudo enfrentan las víctimas de abuso sexual, así como la falta de apoyo y protección dentro de la familia. Y como tercer punto pusimos que la venganza y la retribución. La reacción de Absalón a la violación de Tamar refleja la cultura de la venganza que puede surgir en contextos familiares complejos. Su decisión de matar a Amón se transforma en un acto de justicia personal, lo que a su vez agrava la división y el conflicto dentro de la familia de David. Nosotros analizábamos esta historia y dentro de esto que analizábamos, platicábamos esto, maestra. ¿Cómo es posible que la Biblia nos dice que David, quien comete muchísimos errores, empezando desde la educación dentro de sus hijos, porque todo esto habla de una falta de valores de comunicación efectiva, de protección entre la familia, y definitivamente pues ahí el hombre que estaba conectado directamente con Dios, que la Biblia dice que es el hombre que tiene el corazón conforme a Dios. Y les digo yo, le platicaba yo a las chicas
que a mí me alienta mucho esta historia, porque cuántos papás llegamos avergonzados a los pies de Cristo por lo que hemos hecho con nuestros hijos, por cómo nos hemos equivocado. Hay de diferentes situaciones. Sin embargo, pues esta es de las más graves, ¿no? Yo creo que es de las más difíciles de asimilar, pero nos queda algo. O sea, David no se sintió condenado, David supo que había cometido errores, eligió no disciplinar, eligió no tomar una corrección ante ellos, pero lo que nos deja bien claro es que Dios sabe que nosotros nos vamos a equivocar como padres, porque el único padre bueno y perfecto es Dios, ¿sí? Sin embargo, aquí en esta historia, resaltando ya los errores de David como padre y de sus diferentes mamás que tuvieron estos hijos, que como usted lo mencionó antes, no es correcto, nunca es algo que Dios ha aprobado, lo hicieron por voluntad propia, ¿no? Pero jamás es algo que Dios diga, ah, sí, me encanta, 2, 3 mamás diferentes de un solo hombre. Pues no, ese no es el propósito de Dios. Sin embargo, nos deja esta historia para que sepamos que aunque nos equivoquemos, es responsabilidad de los hijos, ya una vez mayores, sanar esas heridas, porque todos los papás nos vamos a equivocar, de una o diferente manera, ¿sí? Pero nos deja la confianza de que Dios aún así nos perdona. Hablábamos del hijo pródigo, de cómo lo que usted acaba de decir, por patrones inconscientes repetimos errores. La historia del hijo pródigo, a mí les digo que me gusta mucho cuando dice, y el hijo pródigo ya gastándose todo el dinero, ya comiendo ya queriendo comer hasta la comida de los puercos, dice en la Biblia, volvió y volviendo en sí. Cuando uno lee ese contexto, uno entiende que para que tú y yo nos demos cuenta cuando estamos pecando, tenemos que estar aquí en el presente o escuchando qué nos estamos diciendo, porque él dice para sus adentros, iré con mi padre, le pediré perdón porque he pecado contra mi padre y contra el cielo. Y eso nos deja la enseñanza de que, pues ya una vez como padres, a mí me ha tocado pedirle perdón a Kevin por errores que cometí cuando él era un adolescente. Y aún así me sigo equivocando y me toca decirle a Scarlett, perdóname, me toca decirle a Kevin, perdóname, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo sí te da esa bendición, es la gran bendición que tenemos los que estamos delante de Dios y los que lo amamos, de poder pedir perdón, pero ya le toca al hijo y a la hija, cosa que no hicieron ninguno de estos, ni el que violó, ni la violada, ni tampoco el hermano. O sea, no se dieron el tiempo de sanar semejante herida. Y muy entendible, ¿no? Y entonces, pues nos toca cuando vienen personas a consejería decirles, ¿sabes qué? No te avergüences, o sea, porque a veces llegan padres súper condenados de que mi hija es de lo peor o mi hijo es de lo peor. Y uno tiene que decirles, o sea, sí, nos equivocamos en la crianza, pero Dios aún así amó a David y dice que lo veía con el corazón conforme al de Dios, aún con todo lo que se equivocó, ¿no? Entonces, pues es lo que más rescatamos nosotros de este estudio, maestra. Gracias. Gracias, muy bien, gracias, Ceci. Sí, el corazón de David es conforme al corazón de Dios porque yo creo que David, lo vemos una y otra vez, sabía arrepentirse por haber lastimado el corazón de Dios, a diferencia de Saúl, que lo único que sentía Saúl era remordimiento y vergüenza con el pueblo, él quería su posición. David sabía que él no era nadie delante del Señor y le decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Por eso David es conforme al corazón del Señor, porque él sabía ir a Dios siempre. Y sí, qué bueno esto de quitarnos culpabilidades como padres. Creo que, híjole, creo que les había comentado, aun cuando ahorita hay mucha información sobre crianza, no vamos a poder evitar que un hijo nos tenga un reclamo después. Va a ser inevitable, la verdad. En algún momento, por más templanza que yo tenga, paciencia e información en mi cabeza, eh, voy a lastimar a mis hijos. Y en algún momento ellos van a tener que tomar la decisión, como dijo Ceci, de sanar la herida. Nosotros como padres también
debemos de tomar la decisión de sanar las heridas que nos provocaron nuestros padres. Es necesario por eso ir también a consejería. A nosotros nos ayuda mucho que guiados con la palabra podamos también sanar nuestras heridas, porque dependiendo de la herida que tengamos, así reaccionamos a la vida constantemente. Entonces, sí, David aquí las regazones fueron increíbles, de verdad. Fue un buen rey, pero fue un muy mal padre, David, lo podemos ver así. Y cómo toca aquí varios puntos, por ejemplo, al de la víctima, que era su hija, y que David no haya hecho nada, porque en la Biblia nada más dice, cuando se enteró, se enojó, pero pasaron 2 años hasta la venganza de Absalón. Entonces, ¿qué pasó en esos 2 años? Andaba ahí Amnón como si nada, parece, porque lo invitaron a cenar y fue cuando Absalón se lo echó, ¿verdad? Y cómo después Absalón después trae un golpe de estado contra su padre. Bueno, esa historia es muy trágica también porque Absalón termina colgado de un árbol y el dolor de David es impresionante. Pero bueno, estas historias nos llevan bastante a... Y luego, fíjense, todas estas tragedias que pasó David nos dejaron algo súper valioso que nos sirve a nosotros para orar por nosotros mismos y son los salmos. Después de todas estas tragedias y cosas, David escribió muchísimos salmos y con esos salmos nosotros nos podemos identificar en cada circunstancia de nuestra vida y los podemos abrazar y orar. David expresa muy bien en los salmos lo que nosotros podemos decirle al Señor, una de nuestras cosas. Entonces, bueno, fue el equipo número 3, ¿verdad? Sí, ¿me permites algo? Sí, sí, claro, Rosalia. Justo es lo que te iba a comentar, lo que es yo he observado, que nuestros errores permiten desarrollar a otros ciertas capacidades o talentos que les enriquecen en su vida. O sea, Sí. tú ahorita lo acabas de decir de los salmos, ¿no? Y yo creo que cada uno de nosotros a través de una educación a la mejor no correcta o de los errores que recibimos que irremediablemente hemos tenido y vamos a otorgar hemos tenido de nuestros padres y vamos a otorgar a nuestros hijos, son las oportunidades como para desarrollar valores como templanza, lealtad, perseverancia, no sé. O sea, ahí están los salmos. Sí, así es. Sí, que seamos llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo vamos a poder tener los frutos de Él. Y, y aún, les digo, aún cuando tengamos tanta información hoy en día, si no tengo al Espíritu Santo, no soy nada. No somos nada. Entonces, bueno, muchas gracias, equipo número 3. Equipo número 4 y último. Sí, Este, buenas noches. Pati. Ajá, la historia, ¿verdad? Que a nosotros nos tocó, que está ahí en 1 Samuel 2:12, 2, del 12 al 35, es el pecado de los hijos de Elí. Esta, pues, es una historia muy conocida, ¿verdad? En donde, pues, podemos ver los errores de crianza de la familia de Elí. Y principalmente, ¿verdad? Todos sabemos, ¿verdad? De lo que pasó en esa historia, que los hijos de Elí eran hombres impíos, ¿verdad? Entonces ellos, y esa impiedad era porque no tenían conocimiento de Jehová. Entonces, dice que el pecado de ellos era muy grande delante de Jehová, era un pecado, de esos jóvenes, y por lo mismo ellos menospreciaban las ofrendas de Jehová. Entonces, podemos preguntarnos cómo los hijos del sacerdote y en ese grado de autoridad, ¿verdad? Que tenían y pues bueno, así fue, pero porque
o no fueron instruidos o simplemente ellos se desviaron y pues el papá pues no tuvo la autoridad o la fuerza, pudiera ser, para encaminarlos. Y aquí continúan esos errores de crianza y por ahí va a estar Mayra continuando. Gracias. Sí, gracias. Bueno, pues estábamos nosotros obteniendo, ¿verdad?, los errores de crianza y como bien decía Patti, bueno, pues la falta de autoridad o la permisividad de Eli, ¿verdad?, ocasionó pues esta conducta en sus hijos. Nosotros estábamos debatiendo ahí, bueno, pues cuál era la verdadera razón por de la actitud de ellos, ¿verdad? O sea, si era realmente porque Eli no los instruyó adecuadamente o que ellos decidieron, ¿verdad? Pues desviarse pues en algún momento de su vida. De hecho, ahí también la palabra nos dice que dice, pues que su conducta hacía pecar inclusive al pueblo. O sea, decíamos que, bueno, pues ellos no eran un buen testimonio y tampoco Eli era un buen testimonio porque pues dejaba que sus hijos hicieran pues pecados graves. Que no no los anoté aquí, ¿verdad? Se robaban la carne, dormían con las mujeres que vigilaban en la puerta, extorsionaban y engañaban a la gente, o sea, cosas muy, muy graves. Y bueno, dice que tampoco, no tenían conocimiento de Jehová, así lo dice, pero tampoco oyeron la voz de su padre Eli. Entonces, pues ahí estábamos un poquito debatiendo, pero a pesar de todo esto que se menciona que son pecados muy graves, pues Eli decidió honrar, ¿verdad?, más a sus hijos que a Dios. Entonces creo que pues ahí fue un error muy grave de parte de Eli, independientemente de lo que los hijos hayan decidido. Creo que eso fue lo que ocasionó todo esto, ¿verdad? Todas estas consecuencias terribles que nos va a contar Rosalía. Ok, gracias. Adelante, Rosalía. Bueno, entre las consecuencias son muy graves, son muy, muy graves, cómo se pueden perder tantísimas cosas por no hacer las cosas de manera a la que Dios le agrada. Y dice que Dios no le honraría, ya que Dios honra lo que les honra. Y dice la palabra ese en el versículo, dice, su casa se verá, en el versículo 32 dice, verás tu casa humillada. Híjole, y hay veces que algo tan chiquito nos humilla o nos avergüenza. Ahora dice, toda tu casa será humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. Justo ese pueblo que se ve afectado por el mal ejemplo de los hijos de Eli. Aparte también dice, en ningún tiempo habrá anciano en su casa. Y como a Eli sí se le permitió ser anciano, pero ya con él se acabó la última generación de los ancianos. Y dice, el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Llenar el alma de dolor. Hay veces, los que somos papás, hay veces cuando le acontece algo, algo trae, o que les pasa algo y cómo sentimos. Yo creo que el dolor que yo más he experimentado es cuando le pasa algo a alguna de mis hijas, o sea, es una cosa, dice, horrible, y aquí dice llenar, o sea, yo tengo 3 hijas, digo, a lo mejor le está pasando a una, pero otras 2 están bien, pero aquí dice llenar, o sea, un dolor que te rodea, dice, porque dice llenar tu alma de dolor. Y aparte, no va a haber más, más personas adultas. Dice, todos los nacidos en tu casa, todos los nacidos en tu casa, no, morirán en la edad viril. Así ¿Qué es. consecuencias tan impactantes en la vida, en toda la casa? Y hay veces así es porque tú decías que se repite un patrón. Y es cierto, porque aquí, por ejemplo, también dice, no, todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril, pero imagínate, no va a haber, o sea, se repiten patrones, pero también se repiten patrones buenos y malos, ¿sí? He perdido con cuando repites patrones y con esos patrones buenos, pues tienes bendiciones y tienes alegría, pero aquí ni siquiera va a dar oportunidad a que haya.
O sea, no va a haber ancianos, la casa se va a humillar, o sea, todo por honrar más a los hijos y al final, ¿qué fue? Fue falta de autoridad de Lee, fue mucho amor a los hijos. A veces yo les comentaba que a mí en lo personal a veces como que escojo mis batallas a cuál luchar porque de repente siento que no todas las puedo ganar y otras estarse en oración y en oración y dejar que Dios sobre y te sorprende a veces cosas que batallas que ni tú luchas ya están, ya Dios las resuelve por otro lado. Y la última es de que OVNI y Fitness ambos morirán en un día, porque dice Dios ya había resuelto que morirían. Ah, así es. Mm. Impactante. Muchas gracias, Rosalía. Aquí hay una pregunta muy dolorosa que le dice Dios a Ali. O sea, como tú dices, dice, ¿por qué le das más honor a tus hijos que a mí? Híjole, wow. O sea, el amor a nuestros hijos, claro que debe de ser grande, claro que lo debemos de demostrar. Pero nunca los podemos anteponer al amor que le tenemos al Señor y la honra que le tenemos al Señor. Yo, pues hace mucho había leído, ¿verdad?, la historia de Eli, y cuando me embaracé de Pablo, mi primer niño, pues fue un milagro. Ya después les contaré mi testimonio de la enfermedad que tengo, pero para mí estar embarazada era, wow, no me lo esperaba, no nos lo esperábamos que creíamos que íbamos a estar adoptando nosotros, ¿verdad? O sea, que no íbamos a tener hijos. Pero cuando Pablo estaba en mi panza y cuando lo empiezo a sentir y todo, yo oro y le digo al Señor, Señor, que Pablo no sea mi pasión, que tú sigas siendo mi pasión porque es tanto el amor que tengo, tanta la emoción que tengo, es un milagro que no me esperaba, que me puedo desvivir por esto, ¿no? Y yo le decía a Pablo en mi pancita, le decía, Pablo, tú no vas a ser mi pasión, yo te voy a amar, pero mi pasión es Jesucristo. Y como vemos aquí a Eli que torna todo al, a la honra a sus hijos y tal vez porque a veces como papás es más fácil no criar. Entonces, si estás batallando, créeme que eres un buen padre. Si estás ahí batallando y batallando, me creo que eres un buen padre o eres una buena madre. Hay algunos papás que deciden no criar, no poner límites. Teníamos una chica en la iglesia que ella tenía una herida en su corazón, no me la van a creer por qué. La herida en su corazón con su mamá fue porque su mamá nunca le puso límites. Ella decía, yo anhelaba, yo hubiera querido que mi mamá algún día me hubiera dicho no. Dice, y nunca me paró, nunca me puso límites. Y eso le provocó una herida muy grande a ella porque un niño o un hijo que no es criado con límites es igual a no te amo. Si no te estoy cuidando en ponerte límites, es un abandono, aunque estés presente como padre. Es un abandono de tu paternidad, de tu maternidad. Entonces ella se sentía así. Ella tenía una herida de abandono porque su mamá, bueno, su papá, para empezar, los dejó, ¿verdad? Y después su mamá, yo creo, no pudo, ya con el abandono del padre, a lo mejor la mamá estaba en depresión, no sabemos, y la mamá no pudo ponerle límites a sus hijos. Y ellos se sentían abandonados también por su mamá. Entonces creo que el principal problema de Lee fue dejarlo ser a sus hijos. Aquí, como lo describe la Biblia, no tenían ningún temor, número uno, ni a Dios ni a su papá. Eso significa que su papá les delegó completamente su autoridad y los dejó ser. Eran unos hijos abandonados, tal vez con un papá presente, pero al no poner límites a ellos crecieron sin,
o sea, sí, sin límites y sin una guía, o sea, vivían como a ellos les parecía. Y bueno, la muerte de Eli después también es muy trágica, ¿verdad? Cuando se entera de que todos han muerto. Cómo la crianza determina varias cosas en nuestra historia y en la historia de nuestros hijos y en nuestras generaciones, como dice Rosalía. Aquí ya no iba a dar oportunidad de remendar ni siquiera los patrones malos o buenos, sino que se iba a acabar la vida viril, así, temprana. Pero bueno, sí, Puedo Roxana. comentar algo. A Bien. veces es complicado cuando los papás están en el ministerio y se ocupan mucho más del ministerio que de la casa, olvidando que su primer ministerio pues también es la familia, ¿verdad? Eh, lo he visto en una familia cercana y yo veo como cuando, bueno, voy a decirlo, yo veo cuando yo era pequeña, mis papás me llevaban a la iglesia y mis papás no tenían una responsabilidad. Esto lo va a ver mi mamá porque ve tu clase. Este, y como no tenían una responsabilidad como ministerial tanto, sino como que servían, me llevaban a la escuelita, leíamos la Biblia, y así yo me hacía muchísimas historias. Pero cuando ellos toman el ministerio de una misión y luego se vuelve una iglesia, pues mi hermanito como que iba a los mandados o así, mi hermanito Abraham, ¿no? Benjamín, el más pequeño, y y a Benjamín no sabe muchas historias, o sea, como que ya no iba tan formal a la escuelita dominical y como que se enfocaron mucho en el ministerio. Ahorita obviamente se dieron cuenta y han estado haciendo como cosas, ¿verdad? Pero veo que eso a veces pasa cuando los padres se enfocan mucho en el ministerio y ir a la iglesia no es igual a instruir a los hijos en el camino. El instruir a los hijos en el camino es sentarte con ellos y enseñarles la palabra, no dejarle todo el trabajo a la hora que estás en la escuelita dominical, sino en casa, que los hijos te vean orar, que los hijos te vean amar a Dios, que los hijos vean cosas. Yo creo que eso, ir a la iglesia no es instruir a los hijos en el camino de Dios. Es más profundo, es una relación. Tú con ellos y ellos con Dios. Y pues orar mucho, ¿verdad? Porque a veces, aunque uno haga muchas cosas, a veces los hijos no quieren, ¿verdad? Y Dios tiene los tiempos, pero, pero sí. Y como dices, hay esperanza y Dios ama. Ayer veíamos en la clase, Jesús ora por todos los que van a creer. Jesús está orando por la persona que yo estoy orando y que los padres también están orando. Así es. Ay, muchas gracias, Roxana. Sí, es un error muy común. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude porque el ministerio es muy absorbente, no tiene horarios a veces, pero hay que saber poner límites claros también nosotros con el ministerio con el que tenemos y ponerle atención, muchísima atención a nuestros hijos, porque ¿de qué nos va a servir tener un ministerio exitoso? La misma Biblia dice en Timoteo, en los requisitos para los obispos, si mi casa está destruida, ¿verdad? Muchas gracias, Roxana. Muy cierto. Ceci, Y yo quiero compartirles algo que una vez escuché en una prédica de un pastor. Él comentaba que es muy común que los hijos de pastores se vayan por otro camino, que no amen a Dios. Y uno de los comunes denominadores de esta situación es porque los hijos se sienten abandonados, porque los pastores ponen más atención, según ellos, a la gente de la iglesia que a ellos mismos. Y este pastor decía algo que yo no había caído en cuenta y creo que sí tiene algo de verdad. Él decía que cuando un papá es empresario y la mamá es empresaria y se van a trabajar, los hijos no cuestionan eso porque dan por hecho, están trabajando. Que el error a veces que ellos como pastores cometen es no especificarle a sus hijos, esto que estoy haciendo es un trabajo y mi jefe directo es Dios. Entonces, ellos van creciendo como que resentidos. Sin embargo, si tú le preguntas a un hijo de un empresario, se siente orgulloso porque su papá, aunque se pasa todo el día en una empresa, se siente orgulloso de lo que ha logrado. Pero cuando son hijos de pastores es como que esa falsa humildad de, ay, es que solo estoy trabajando para Dios, pues
con más razón. O sea, estás trabajando para el Rey de Reyes. Y es algo que creo yo que sí o sí hay que enfatizarle a los hijos de una manera amorosa, pero sí decirle, este es un trabajo y el tiempo, porque por ejemplo, así cuando me tocó oír hijos de pastores, digo, nadie en especial, pero así de que, no, es que los domingos cuando todas las familias estaban juntas, yo no. Bueno, sí, pero tu papá, su chamba es ser pastor, ¿no? O sea, ¿cómo esperabas que estuviera todo el tiempo contigo? ¿Sí me explico? O sea, pero es por eso, como lo que veíamos en la historia de que nos tocó a nosotros, esa falta de comunicación efectiva. Porque sí o sí tienes que hacerle ver a tu hijo. Cuando mi hija tenía como 4 o 5 años, ella siempre le ha gustado sobresalir en la escuela. Fue algo nato. Los dos son súper inteligentes, gracias a Dios. Pero Kevin era así como que, YOLO, a mí no me importan ni los reconocimientos ni nada. Pero Scarlett sí. Entonces, cuando estaba en 4º año, que es cuando yo ya me involucro más en la iglesia, pues yo me la llevaba. Y vente mi vida y vamos y esto y el otro. Y le hacía ver siempre, estamos trabajando para Dios, hija. Esto que estamos haciendo y tú ves cómo Dios nos ama, tú ves todo lo que Dios nos da, pues porque había restituido mi matrimonio, mi familia, entonces era enfatizarle, ¿no? Como dice la Biblia, dile a tus hijos de día y de noche las grandes maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Y cuando iba a pasar a 6º año, yo me caí en cuenta de que dije, tengo un año que no sé cómo va ella en la escuela. O sea, donde yo estaba bien metida en la escuela con las mamás así súper informativas y súper comunicativas, pero como me estaba dedicando de lleno a las cosas de Dios, pues dejé de tener ese contacto. Ya no me enteraba qué niño iba en primer lugar, segundo, tercer lugar, ya no era como que mi prioridad. Y yo recuerdo que Scarlett me dijo, mamá, ¿y si no soy abanderada? Le dije, bueno, mi amor, tú has dado lo mejor de ti y si es de Dios, pues vas a tenerlo. Y un día dando la célula me hablan de oficinas de la escuela para decirme que mi hija no solamente iba a estar en la escolta, sino que era la abanderada. Y fue enfatizarle a mi hija, esa es una bendición de Dios, mamita. O sea, Dios concedió el anhelo de tu corazón. Y no somos perfectos, cometemos muchos errores, pero vaya, sí me sirvió esa prédica para saber que los hijos de pastores tienen que saber el trabajo, la chamba que sus papás están haciendo, que no es ni siquiera temporal, sino es para la eternidad. Entonces, Sí. los papás tuvieran menos, yo siempre lo he dicho, lo voy a abrir aquí, ¿verdad? Es mi opinión, pero siempre he considerado que la soberbia y la vergüenza son la misma cosa. Porque la soberbia es, no, voy a hacer que crean que yo soy pipi chiquiti wow, ¿verdad? Que piensen eso, aunque por dentro me esté desbaratando. Pero la vergüenza es, no voy a hacer esto porque ¿qué van a pensar de mí? ¿Cómo le voy a decir a mi hijo que yo soy un trabajador del Rey de Reyes? Vergüenza o falsa modestia, ¿no? Que al fin y al cabo caen en lo mismo, soberbia y vergüenza, pena y, y orgullo son lo mismo, ¿no? Sí. Ay, muchas gracias, Ceci. La verdad, sí. Es algo que sí debemos comunicarlo bien con nuestros hijos. No subestimar que no lo entiendan. Yo creo que lo pueden entender. Sí. O sea, cuando tú le dices a tu hija o a tu hijo, lo que yo estoy haciendo es para el dueño de todo, del universo. Yo estoy trabajando para él. Y a veces así cuando mi hija me quería reclamar o mi hijo, siempre les he dicho, recuerden que lo que estamos haciendo, y ahora, obviamente, así como te pasó a ti, mi hijo me lo recuerda, no te quejes porque lo que tú estás haciendo es para Dios. Y yo, ay, sí, tienes razón. O sea, nos enseñan luego ellos lo que Dios nos permite enseñarles. Así es, que Dios nos ayude muchísimo como Amén. papás o tíos, abuelos, no sé, lo que sea que tengamos contacto con niños, que el Señor de verdad nos llene de su gracia, de su favor y de su verdad, de las dos cosas, ¿verdad? De gracia y de verdad como Jesús. Dice primera de Juan, dice Juan, él era lleno de gracia y de verdad de las dos cosas porque una sin la otra no funciona, así como Elí. A lo mejor les tenía mucho amor y nunca les dio la verdad, y algunos nada más puro legalismo, pura verdad, pura verdad, pura verdad, y nada más falta de amor. Entonces, que el Señor nos llene de ambas cosas.
Muchas gracias, estuvo súper padre sus participaciones, felicidades. Yo salí muy ministrada y nos vemos la próxima semana con el favor de Dios y le damos más recio ya a los demás temas, ¿sí? Dios les bendiga, que descansen. Bendiciones.